Colombia conmemora hoy 40 años del más sanguinario y doloroso ataque terrorista contra los poderes públicos del Estado, un ataque calificado como demencial por los magistrados, víctimas y testigos de la toma del Palacio de Justicia en el centro de Bogotá el 6 y 7 de noviembre de 1985. A sangre y fuego, la sede de la Corte Suprema fue arrasada por un comando del M-19, grupo criminal del cual hacía parte el actual presidente Gustavo Petro. Las fuerzas estatales efectuaron una inmediata contraofensiva para rescatar a los rehenes. La Comisión de la Verdad ha determinado que la retoma fue desproporcionada. Más de 100 personas murieron, incluidos casi todos los magistrados. Este edificio terminó destruido por el fuego. Quedó para la historia la interrogante sobre si el entonces presidente Belisario Betancur tuvo o no el mando de la reacción. Informe especial de Noticias RCN. Recordar también es hacer justicia. Durante 28 horas de uno de los episodios más cruentos de la historia reciente de Colombia, protagonistas y testigos han buscado la respuesta a una gran incógnita. ¿Quién dio las órdenes en medio de la operación militar que se gestó para contrarrestar la toma del M-19? ¿Hubo un golpe de Estado? ¿Qué está pasando, mayor? Cuénteme, ¿qué está pasando? ¿Qué pasa con el presidente? ¿Por qué no responde a los llamados de nadie? Me dice, es que el presidente ya no es presidente. El que da las órdenes es mi general. Ellos como soldados y nosotros como policías actuamos dentro de toda una conducta enmarcada de la legalidad, del respeto, de lo que estábamos viviendo en ese momento. A pocos metros del Palacio de Nariño, la fuerza pública tenía en sus manos la tarea de recuperar la vida de los rehenes atrapados en medio del fuego cruzado. Una de las imágenes representativas fue la del helicóptero Bell 206 de la policía que sobrevoló la Plaza de Bolívar. Al frente de la aeronave estuvo el teniente Luis Alberto Mur, hoy brigadier general en retiro. Mi capitán Pedro me decía, piloto, ¿le da miedo? ¿Le da miedo? Métase. Todos teníamos miedo porque se sentía que abajo estaba la situación complicada. Lo que sucedía abajo era desconocido no solo para las cámaras de televisión y los periodistas. Desde las 11:30 de la mañana tuvimos la oportunidad de ver cómo sucedió este ataque al Palacio de Justicia, cómo llegaban los helicópteros y empezaban a descolgar los comandos GOES en la azotea del Palacio de Justicia, los tiroteos. Sino incluso para los mismos uniformados que estuvieron al frente de la operación. Yo aspiraba a aterrizar sobre la azotea, pero entonces los oficiales que estaban allí no dejaron que ni siquiera aterrizara, sino que empezaron, y ahí se ven en las imágenes cuando empezaron a lanzarse. Nos desestabilizaron el helicóptero. No, fue un momento de mucha tensión. 40 años después, el alto oficial aún llora la pérdida de su instructor, el entonces capitán Talero. Mi capitán Talero fue comandante mío en la escuela. Y uno va creando unos lazos de amistad, de compañerismo y todo. Y entrar con la gente y a los minutos ya saber que los mataron o que lo mataron, eso me marcó mucho. Analistas dicen que existía una tensión entre el gobierno de Belisario Betancur y la fuerza pública por darle prioridad a los diálogos de paz con los grupos armados ilegales. Realmente es eso, es una monstruosa, una desgarradora sorpresa. Es que Belisario le quitó la iniciativa al ejército. Belisario estaba siempre era con que estemos dialogando, que no le bajen. Le costó el puesto al general Landazábal, tuvo muchas dificultades con el general Matamoros y con el general Vega, porque ellos le decían en las reuniones, mire, pasa esto y pasa lo otro, y Belisario siempre decía que la paz estaba por encima.
Esa tensión cobró fuerza cuando el mismo presidente Belisario Betancur fue quien le preguntó a la periodista de Casa de Nariño, Elvira Blake, qué era lo que había ocurrido según su propio relato. Me asomé al Consejo de Ministros, miré la puerta, vi que estaba cerrada y abrí la puerta y de sopetazo, así, ¡pum!, Belisario Betancur de frente a mí y me dice, ¿qué ha pasado? ¿Qué pasó? Y yo le dije, ya acabó todo, presidente, ya están saliendo. Y me dice, ¿y el presidente de la Corte Suprema está muerto? Están muertos los rehenes, los magistrados, todos. Me dice, ¿quién lo dice? Y yo le dije, lo dicen todas las emisoras. Y él se agarró la cabeza en un momento que yo creo que fue el momento más crítico de su vida. Y no puede ser, como no puede ser, no puede ser, no puede ser. Mientras los militares se mantienen en una postura contraria. No hubo golpe de Estado ahí, lo que hubo fue una ocupación de un vacío de autoridad que dejó el presidente. La noche del 7 de noviembre, el presidente Belisario aceptó en alocución su responsabilidad. Esa inmensa responsabilidad la asumió el presidente de la República, que para bien o para mal suyo, estuvo tomando personalmente las decisiones, dando personalmente las órdenes respectivas. Actualmente solo hay una condena activa contra el general Arias Cabrales por los hechos del Palacio. En la Comisión de la Verdad, los militares siempre negaron la teoría del golpe. Mantener la democracia, maestro. Aquí no van ellos a asustarnos ni a atentar contra ninguno de los poderes, ni contra ninguna de las ramas del poder público. No, en ese momento yo no era héroe nacional. Yo era el comandante de la Escuela de Caballería, un hombre estaba cumpliendo con sus obligaciones y cuando me preguntan es qué estaba haciendo el ejército ahí. Y yo le dije, pues defendiendo la democracia, maestro. Me pareció tan elemental la respuesta. Que el ejército está en condiciones de mantener todas las ramas del poder público funcionando porque esta es una democracia y para eso estamos, para hacerla respetar. Y en este momento vamos como en alrededor de 270 personas que fueron rescatadas. ¿Tú no crees que merece un aplauso, un reconocimiento, una gratitud nacional al general Jesús Armando Arias Cabrales, comandante de la operación, y a todos sus hombres por haber sacado de las manos del M-19 a cerca de 270 personas con vida? ¿No crees que se lo merece? Pues él está preso y los asaltantes no han pagado un solo día de cárcel. Escuchábamos y veíamos al coronel Alfonso Plazas Vega, hoy oficial en retiro del ejército colombiano. Hace 40 años, durante la toma del Palacio de Justicia por parte del grupo terrorista M-19, el coronel Plazas Vega era comandante del batallón de caballería del ejército en Bogotá y dirigió sobre el terreno la operación de los tanques de guerra para efectuar la contraofensiva y el rescate de centenares de rehenes en riesgo de ser asesinados por los asaltantes. Coronel Plazas Vega, buenos días, gracias por estar aquí en la mañana de NTN 24. Buenos días, Andrés. Un saludo muy cordial a toda la audiencia. Tú anunciaste que yo había sido comandante en la retoma. Quiero aclarar que lo que nosotros estábamos haciendo no era una retoma. Esa es una palabra inventada por los amigos del M-19 para poner en igualdad de condiciones al ejército con los criminales y además para como insinuar que era una actuación sin consulta de la fuerza pública. No, señor. Nosotros estábamos cumpliendo con la recuperación del Palacio de Justicia. Nosotros éramos la legitimidad, obedecíamos órdenes establecidas por el gobierno nacional
Consejo de Ministros, la Corte Suprema de Justicia y la Procuraduría General de la Nación. Es muy importante contarle esto a la audiencia. Todo el mundo dice retoma, porque pues se generalizó esa palabra, pero lo que yo quiero en este momento es aclarar que eso no fue así, que nosotros estamos recuperando el Palacio de Justicia, rescatando rehenes y manteniendo el Estado de Derecho. Coronel, en las declaraciones suyas que acabamos de revisar, usted hacía énfasis en un asunto muy crucial en esta historia del Palacio de Justicia. Es que mientras los terroristas del ELN recibieron un indulto y prácticamente no tuvieron ningún castigo judicial por esa toma, los oficiales del ejército, incluido el general Arias Cabrales, sí tuvieron penas de prisión. Incluso usted mismo, coronel, estuvo condenado en primera instancia, en segunda instancia y finalmente logró ser absuelto por parte de la Corte Suprema de Justicia por esos hechos del Palacio de Justicia. ¿Hubo un trato diferencial? ¿Usted lo concibe así, lo percibe así entre unos y otros en esta historia? Bueno, aquí no se trata de cómo lo concibo yo. Aquí se trata de los hechos, ¿no? Los hechos son tal como tú los has relatado. Es un hecho que no han pagado un solo día de cárcel los autores intelectuales de semejante atrocidad. Es un hecho que están gobernando a Colombia. Es un hecho que el general Arias Cabrales dirigió la recuperación del Palacio de Justicia, el mantenimiento del Estado de Derecho, a pesar de la precariedad a que nos ha llevado el actual gobierno en ese Estado de Derecho. Es un hecho que mi general Arias Cabrales está cumpliendo una pena, habiendo sido la persona encargada de todas estas cosas en las cuales él expuso su vida por Colombia. Son hechos más que percepciones. Coronel, un poco volviendo a ese día, quisiera yo preguntarle cómo se vivía esa tensión entre la urgencia de salvar rehenes, el riesgo de la pérdida de vidas también. Y preguntarle, coronel, si usted sintió que contaba con suficiente apoyo político de mando superior también para las decisiones que debían tomarse en ese momento. Es que las decisiones no las tomaba yo, las decisiones las tomaba precisamente la parte política. De modo que nosotros no estábamos viendo a ver si nos apoyaban o no nos apoyaban políticamente. Esa no es una tarea del militar. Cuando los militares están enfrentando a enemigos como los tantos que tiene Colombia, los de las FARC, los del ELN, no están en el plan de hacer análisis de carácter político, sino de cumplir con sus obligaciones. Los que tienen que hacer el análisis político son los dirigentes políticos. Es quien tenga el poder en el gobierno nacional y quienes tienen que analizar cada uno de los temas y convertirlos en leyes o en actos legislativos, que son el Congreso, y los jueces que tienen que determinar si se obró bien, si no se obró bien. Pero ninguna de esas facultades las tiene la persona, el oficial de servicio activo, que se limita a cumplir de la mejor forma posible y dentro de los parámetros establecidos por la institución, con las obligaciones y los riesgos a los que se ha sometido por su voluntad al abrazar la carrera de las armas. Coronel, mire, lo invito a que repasemos estas declaraciones del actual presidente de la Corte Constitucional de Colombia, Jorge Enrique Ibáñez. ¿Sabe usted que el presidente Gustavo Petro, antiguo integrante del M-19, no está invitado a ninguno de los actos de conmemoración de la toma del Palacio de Justicia? Y el presidente Petro se ha referido en algunas ocasiones como una genialidad de sus compañeros que planificaron y ejecutaron esa toma, lo cual desde luego ha causado mucha molestia entre el Poder Judicial. Sin mencionar a Petro, esto decía el magistrado Ibáñez hace apenas unas horas. Escúchelo y seguimos hablando. Coronel. No se ha contado la verdad histórica y se ha querido deformar la historia de lo ocurrido. La toma del Palacio no fue una acción genial, sino una acción demencial, un acto terrorista, según lo calificaron varias sentencias del Consejo de Estado. Profanó el M-19 violentamente el templo de la justicia, tomó como rehenes a magistrados del más alto nivel y a otros servidores judiciales, al igual que a civiles que se hallaban en el palacio, el cual convirtió en campo de batalla. El magistrado Ibáñez, presidente de la Corte Constitucional, dice que el M-19 profanó el templo de la justicia en un ataque demencial. Coronel Plazas Vega, yo supongo que usted suscribe cada una de esas palabras. Pero claro, lo único que merece ahí el presidente de la Corte Constitucional, el doctor Ibáñez, es un fuerte aplauso.
Yo no puedo entrar a controvertir ninguna de esas palabras porque todas están bien dichas. Coronel, ¿usted se arrepiente de algo de lo que hizo aquel 6 y 7 de noviembre o repetiría sus actuaciones tal cual las hizo aquel día? Hay una reflexión que seguramente usted ha tenido que elaborar durante estos 40 años. ¿A qué le conduce esa reflexión, coronel? No, la reflexión es que el ejército cumplió con sus obligaciones. El ejército recibió las instrucciones del gobierno nacional, el presidente de la República, Belisario Betancur, una persona, en primer lugar, civil, en segundo lugar, elegido por el voto popular de los colombianos como presidente de la República, y lo que él ordenó a través de la cadena de mando, es decir, él le ordenó al comandante del ejército, el comandante del ejército a mi general Arias Cabrales, y él me dio las órdenes de lo que a mí me correspondía, porque éramos varios los comandantes de batallón que estábamos participando. Sencillamente se trataba de, uno, rescatar los rehenes, dos, recuperar el Palacio de Justicia, y tal vez uno muy importante, que es el de carácter político, que es mantener el Estado de Derecho. O como yo le contesté a Jairo Pulgarín en la entrevista que me hicieron a las 8:30 de la noche del día 6 de noviembre, defender la democracia. Eso fue lo que el presidente de la República ordenó, eso fue lo que mi general Arias Cabrales transmitió, y eso fue lo que las tropas cumplimos. Ahí no hay, ¿de qué se va a repetir? Coronel, ¿cómo cree usted? Sí, coronel, adelante. Usted iba a acotar algo sobre eso del... No, ya está dicho todo. No tengo nada de qué arrepentirme. Yo no puedo arrepentirme de cumplir con mi deber. El que merece el aplauso por el cumplimiento de todas las instrucciones que le impartió, ninguna de ellas fácil de cumplir. En la mejor forma fue mi general Arias Cabrales, hoy privado de la libertad. Merece el reconocimiento. Coronel Plazas Vega, ¿cómo cree usted que la historia debe recordar lo que fue ese día, la toma del Palacio de Justicia y todo lo que aconteció? Lo mismo que cualquier otro colombiano, una tragedia en la historia de Colombia, que tocó vivirla. Y la vivimos en la forma en que había que vivirla, porque así lo determinó quien estaba al frente del gobierno nacional, como así lo determinó y lo apoyó la Corte Suprema de Justicia, como así lo determinó la Procuraduría, que fueron los que establecieron que había que utilizar la fuerza pública. El M-19 se había burlado del presidente Belisario Betancur. Cuando Belisario Betancur llegó al poder, los señores del M-19, en número más o menos de 500 terroristas, estaban presos en la cárcel de La Picota en consejo de guerra, y estaba vigente la Constitución de 1886, que en su artículo 121 establecía el estado de sitio. Se podía declarar el estado de sitio en toda parte del territorio nacional cuando las situaciones de orden público estaban alteradas, y así estábamos. Y mediante eso el presidente Julio César Turbay estableció un estatuto de seguridad. Con ese estatuto, recuerdo que estableció el estatuto de seguridad porque había nombrado como ministro de gobierno a Rafael Pardo Huelvas. Rafael Pardo Huelvas no llevaba más de 3 meses en el ejercicio del cargo cuando entraron los bandidos, estos amigos del M-19, a su casa, y en el baño, desnudo, ¿cómo podía defenderse? Lo acribillaron con ráfagas de ametralladora, le quitaron la vida al ministro de gobierno. Eso fue una afrenta al país. El país ya lo olvidó. Es que son tantas las afrentas que ya el país convirtió todas estas tragedias en paisaje. A partir de la muerte del ministro de gobierno, del asesinato vil del ministro de gobierno, el presidente Julio César Turbay Ayala buscó un equipo de juristas, entre ellos estaba el ministro de Defensa Nacional, Luis Carlos Camacho Leiva, que era abogado y profesor de Derecho, y había otros tantos que se me escapan en este momento, que crearon un estatuto de seguridad que se convirtió en un decreto ley del gobierno de entonces. Con ese estatuto de seguridad, Julio César Turbay Ayala
le quitó una cantidad de beneficios a todos los bandidos de los diferentes grupos, de las FARC, del ELN, del M-19, particularmente el M-19, pues ya te digo, empezó a pasar a la cárcel de La Picota y se le abrió un consejo de guerra. En aquel entonces, con la Constitución del 86, se podía establecer por parte del gobierno, mediante un acto legislativo, que los militares juzgaran a aquellas personas que estaban al margen de la ley y llevando a cabo actos subversivos, actos criminales, actos de rebelión y sedición. Más de 500, alrededor de 500 personas estaban del M-19 en la cárcel, y ellos negociaron con Belisario Betancur, y a punta de palomitas de paz que pintaron por todo el país les dieron la libertad. Ellos dijeron que se iban a volver buenos muchachos. Lo que Colombia vivió de parte de estos buenos muchachos fue un baño de sangre en que regaron por todo el territorio nacional y que culminó tratando de derribar del poder a Belisario Betancur. En esas condiciones le plantearon la posibilidad de negociar y él dijo que no negociaba, ella había negociado y lo habían burlado. Y tomó su decisión y lo acompañaron los del Consejo de Ministros, y lo acompañó la Corte y lo acompañó la Procuraduría y ordenó el empleo de las tropas. Eso fue lo que pasó en resumidas palabras. ¿Por qué estaban actuando los terroristas? Valioso. Ahí no hay una actuación evidente. Ahí no hay una actuación política. No se le olvide que el planeamiento del asalto al Palacio de Justicia fue hecho en una reunión entre Pablo Escobar Gaviria y los miembros del M-19, particularmente el señor Iván Marino Espina, el señor Carlos Pizarro León Gómez, dice el coronel Cruz y algunas otras personas que estaba en ese planeamiento, Gustavo Petro. Yo tengo la tendencia a creer que eso sea cierto, porque viendo uno de los videos de Petro en donde habla en primera persona diciendo lo que planeamos, lo que pensamos, lo que calculamos, o sea que él sí sabía y hacía parte del planeamiento de esa barbarie que fue el asalto al Palacio de Justicia. Lo que pasa es que Petro estaba preso porque debido al estado de sitio el gobierno trasladó algunos delitos a jurisdicción penal militar. La jurisdicción penal militar en Bogotá le correspondía al comandante de la Brigada 13, que era el general Jesús Armando Arias Cabrales. Él le hizo el juzgamiento al señor Petro, lo defendió el abogado hoy del CAJAR, el colectivo de abogados José Alvear Restrepo, que tanto daño le ha hecho a Colombia, y pues era un delito cometido en flagrancia, muy difícil de defender, de modo que el señor Petro fue condenado a 18 meses de cárcel, de los cuales los 2 primeros los pagó en la cárcel de Modelo de Bogotá, en donde además levantó los presos, cerca de 3.000 presos los insubordinó, razón por la cual lo trasladaron por los siguientes meses a la cárcel de Picaleña, en donde completó la pena, y al completar la pena quedó inhabilitado para ejercer cualquier cargo público. Y de ahí en adelante viene la forma como no me explico. Burlan la justicia, engañan la justicia, y el señor Gustavo Petro es el representante a la Cámara, es senador de la República, es alcalde de Bogotá, 3 veces candidato a la presidencia de la República y hoy presidente de la República. Él está inhabilitado para el cargo que está ejerciendo. Y está inhabilitado no solamente por esto que le estoy diciendo, está inhabilitado por la ley 77 del 89. Señores abogados que están escuchando lo que yo estoy hablando en este momento, en el año 89 se promovió la ley 77 de ese año, la ley 77 del 89. El señor Petro y las personas que lo han promocionado y llevado a los cargos que ha ocupado, dice en su artículo 6, esta ley no puede ser aplicada a quienes cometan actos de barbarie, delitos de lesa humanidad o delitos atroces contra personas indefensas, tampoco los que sean miembros de grupos subversivos y terroristas. O sea que no se podía indultar al M-19 por la ley 77 del 89. Sin embargo, coronel, los indultaron.
se pasaron por la galleta la ley y la constitución política de Colombia. Tenemos un presidente ilegítimo. Y un presidente ilegítimo que, como era terrorista y amigo de los narcotraficantes y metido en temas de narcotráfico vinculado de algún modo, como lo era todo el M-19, pues hoy es el amigo de Maduro y de Colombia salen las lanchas llenas de coca que el gobierno de los Estados Unidos está escribiendo en el mar. Coronel Alfonso Plazas Vega, agradecemos infinitamente su recuento, el recuento histórico, el análisis, su testimonio como protagonista directo de esos hechos ocurridos hace 40 años. Gracias por estar en la mañana de NTN 24. Ya regresamos.